Muy buenos días a todos, chicos. Bueno, pues ya vamos a darle inicio a la clase número 2. Vamos a trabajar un poquito sobre los niveles de organización del cuerpo humano. Vamos a estar hablando un poquito de los temas de conformación, de cómo están los bloques anatómicos y cómo es que llegan a ser funcionales dentro de nuestro cuerpo. Deme un segundito que se está un poquito manchado mi lente, que no veo nada. Ok. Ok, chicos, vamos a recordar primero que nada qué es lo que vimos ayer. Ayer estuvimos hablando un poquito, perdón, antier estuvimos hablando un poquito de lo que es la organización del cuerpo humano a través de la unidad básica funcional anatómica. ¿Cuál es esta unidad básica funcional? Ok, chicos, les voy a recordar que en el reglamento decía que todos teníamos que tener la cámara encendida y el micrófono silenciado, por favor. Correcto. Ok, ¿cuál es la unidad básica funcional de la anatomía? ¿A qué se refiere con unidad básica funcional de la anatomía? ¿No se acuerdan? ¿No es la célula? Correcto. La célula es la unidad básica funcional de la anatomía. ¿Por qué se le conoce como unidad básica? Porque es la parte más fundamental y la más específicamente es un organismo vivo por sí sola y en un conjunto hacen a un organismo mucho mayor o complejo. ¿Sale? Teniendo ese punto en cuenta, vamos a hablar un poquito o retomar un poquito de lo que era el tipo de células que conforman al ser humano y cómo es que nosotros trabajamos con ellas, ¿sale? Ok, primero que nada, ¿qué tipo de células existen? A ver, cuéntenme qué tipo de células tenemos. Eucariotas, procariotas, simbiontes, ¿qué tipo de células tenemos? ¿Correcto, Nati? Bueno, Natalia dice que es eucariota. ¿Por qué son eucariotas? ¿Por qué se denominan eucariotas a nuestras células? La palabra eucariota se deriva del griego eucarios, que significa complejo o complicado. ¿Sale? Entonces, nuestras células, al llamarse eucariotas, ¿qué creen que sean? A ver, chicos, cuéntenme, ¿qué creen que sean las células? ¿Por qué se le llaman eucariotas? Pues que son más complejas. ¿Ok? Más complejas o más complicadas, ¿sale? A comparación de una bacteria, una célula humana es mucho más complicada de estudiarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que la célula tiene diversas capas, tiene diversos organelos y tiene diversas funciones, siendo que las bacterias son más simples, teniendo solamente una capa y un contenido nuclear esparcido en todo su cuerpo. ¿Sale? Ok, ahora, ya hablamos la vez pasada un poquito de los organelos celulares y cómo se dividen, cómo se organizan y cómo es que van haciendo su función. ¿Sale? ¿Alguien se acuerda de alguna de las funciones de los organelos celulares?
Les recuerdo a todos, chicos, que parte de las reglas que les comenté el día lunes es las cámaras, ¿vale? Por favor, ténganlas siempre encendidas, los micrófonos silenciados, a menos de que quieran hacer alguna participación. Tenemos el icono de la manita y con todo gusto vámonos de esa manera, ¿sale? Ok, hablando de las células, vamos a recordar un poquito de cómo están divididas o cómo están construidas, ¿sale? Y a partir de aquí vamos a empezar con la primera memotecnia que les comenté. ¿Cuáles serán las moléculas formadoras de la vida? El chon. Chon, muy bien, que es carbón, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Estas moléculas, al combinarse, forman los primeros aminoácidos, ¿sale? Estos aminoácidos dan como característica algo muy interesante. ¿Se acuerdan qué era lo que daban estos aminoácidos combinados? Las proteínas, aminoácidos. Los aminoácidos y proteínas son parte estructural de la vida. A partir de ahí empiezan a salir unas moléculas un poquito más complicadas, principalmente son 5, y estas nos sirven como las bases de la cadena de ADN, ¿sale? ¿Se acuerdan cuáles eran estas bases? Guamina, adenina, tramina, citosina y uracilo. Tiamina, ¿sale? Es adenina, guanina, tiamina, citosina y uracilo, ¿correcto? Estas 5 moléculas, que son un poquito más complicadas, son a base de una base nitrogenada o una proteína, un aminoácido, ¿sale? Cuando se unen estas con una azúcar de 5 carbonos, llamada pentosa, y un grupo fosfato, generan la unión o la mitad de la información genética que nosotros representamos en una línea o en una cadena. La otra mitad es su equivalente y tienen su combinación específica. Adenina con tiamina, tiamina con adenina, citosina con guanina, guanina con citosina. El uracilo, acuérdense que les puse el ejemplo que era como si fuera el cierre, es el carrito del cierre que nada más sirve para unir o para codificar esa estructura. ¿Sale? Ok, ahora, ya tenemos esa parte. Ya sabemos que nuestro ADN está conformado por esas 5 bloques fundamentales que nunca se van a perder. Cuando 2 bloques o 2 bases nitrogenadas unidas a 2 azúcares de 5 carbonos y 2 grupos fosfatos se forman o se unen, se llama de una manera específica o tiene un nombre específico. ¿Se acuerdan que les hice el esquema de la cadena de ADN? Y en medio les dije, esto se llama, esta unión se llama de esta manera y sirve para las características que nosotros expresamos. ¿Cómo se le llamaba a la unión de esas bases? Se llama locus. El locus es la intersección, digamos que es donde se cruzan las dos cadenas, pero entre esas partes que se cruzan hay un espacio donde hay millones y millones de hebras de estas combinaciones de aminoácidos, como lo dijimos hace un ratito, adenina, tiamina, tiamina, adenina, guanina, citosina, citosina, adenina. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se llaman esas combinaciones? Cromosomas. Los cromosomas es el resultado de la unión de todas esas combinaciones, ¿sale? Son 23 pares o 46 cromosomas para el caso del humano. Pero antes de que hablamos de los cromosomas, vimos otra pequeña parte que expresa características propias de cada uno de nosotros, como ¿El ADN? El ADN es la cadena completa, ¿sale? Son lo que tiene los 46 cromosomas en todo nuestro cuerpo. Son los aminoácidos. Es la unión de los aminoácidos junto con las bases carbonatadas y los grupos fosfatos. ¿Vale? Voy a pasarme para acá para que volvamos a explicar esa parte y ahorita vamos a ver los niveles de organización del cuerpo humano. ¿Me dicen por favor si es que se ve mejor? Bueno, primero que nada tenemos la cadena de ADN. Recuerden que es una cadena doble, es una cadena que va unida de esta manera.
¿Sale? Estos puntos de aquí, los puntos donde se cruzan las cadenas, se llaman locus. Lo vamos a poner con negro. Este punto de aquí, este punto de aquí y este punto de acá. ¿Sale? A este punto se les llama locus. Ahora, dentro de la cadena tenemos unas estructuras especiales que nos ayudan a poder representarlas. Vamos a hacerla en esta que está un poquito más grande para que ustedes puedan ir viendo. Bueno, primero que nada, en esta cadena, lo que nosotros tenemos que comprender es que para la cadena de ADN completa, me dice por favor si es que se ve, si no ahorita me acerco más, tenemos un grupo fosfato que lo voy a poner de color rojo porque ese representa la energía que necesita la cadena para transmitir la información. ¿Sale? Es un punto de color rojo o un grupo fosfato. Seguido a este viene una azúcar de 5 carbonos llamada pentosa. Aquí está la pentosa de color verde. Ahorita la voy a acercar un poquito más. Luego viene una base nitrogenada que viene siendo una de las 5 que habíamos mencionado. Adenina, tiamina, citosina, guanina, uracilo. ¿Sale? En este caso, vamos a trabajar con 4. Adenina, tiamina, citosina y guanina. Aquí vamos a ver cómo la base nitrogenada hace como si fuera un escaloncito o hace una pequeña forma parecida a un escalón. Ahora lo voy a acercar un poquito más para que vayan viendo. Ok, ¿se ve mejor así? Sí. El punto rojo es un grupo fosfórico o fósforo. Tenemos una base nitrogenada, que es la de color negro, y una azúcar de 5 carbonos llamada pentosa. ¿Sale? A esto se le llama bloque de construcción genético. Es la mitad de la información que nosotros necesitamos para que nuestro cuerpo pueda representar alguna característica. ¿Sale? Voy a continuar. Ahorita se les vuelvo a mostrar cómo va el esquema. Bueno, del otro lado tenemos lo mismo. Vamos a hacerlo con el color azul para que se pueda identificar un poquito. Tenemos de inicio un grupo fosfórico, que es un punto de color azul del otro lado. Bueno, lo vamos a poner igual de rojo para que se vea. ¿Sale? Que se entienda cuál es. El grupo fosfórico. Luego tenemos un azúcar de 5 carbonos llamada pentosa. Y al final tenemos una base nitrogenada que embona con su hermana y se une haciendo un pequeño puente entre las dos cadenas. ¿Vale? Okay. A ver, me dicen por favor si es que se ve mejor. Sí se ve. Ok, ahora. Yo lo veo un poco borrosa. Ok, a ver. A ver, permítame dentro. ¿Así se ve mejor? Sí. Correcto. Este pequeño puente que estamos viendo aquí es la información genética, posiblemente de que nuestro cabello sea más suave, que sea más grueso, que tengamos mucho cabello, que casi no tengamos cabello, posiblemente nuestro color de piel, posiblemente nuestro color de ojos, la textura de nuestra piel, la coloración de nuestros dientes, cualquier cosa que nosotros seamos representados puede ser por este pequeño puente. A este pequeño puente se le llama gen. ¿Sale? A este pequeño puente que tenemos aquí, este que estamos viendo, este es un gen. ¿Y qué es un gen? Bueno, ya lo dijimos hace un ratito. Son características especiales de cada uno de nosotros, como el color del cabello, el color de nuestros dientes, el color de nuestros ojos, la altura, el peso, la complexión, si somos un poquito más güeritos, si somos un poquito más morenitos, si tenemos alguna preferencia o algún talento heredado, si tenemos algunos rasgos de la personalidad de nuestro abuelo, etcétera. ¿Sale? Esto es lo que nos identifica, es un gen. La cadena de ADN tiene miles y mil genes para poder formar los 46 cromosomas. ¿Sale?
Bueno, así ya tenemos nuestra base de cómo es que somos nosotros. Ya sabemos cómo es que nosotros podemos expresar esas condiciones únicas y personales de cada uno de nosotros, ¿sale? Por eso nos llamamos individuos únicos e irrepetibles, ¿sale? Si yo tomo una muestra de sangre, por ejemplo, de alguno de ustedes, la estudiamos, el código genético de esta persona va a ser diferente si yo tomo, por ejemplo, una segunda muestra, digamos, tomo la muestra de Amanda y después tomamos la muestra de una de sus compañeras, por ejemplo, de Odalis. Comparamos las muestras de sangre, tal vez sean compatibles, tal vez tengan el mismo tipo de sangre, pero a la hora de estudiar a fondo la gota de su sangre, vamos a ver que Odalis tiene un gen, por ejemplo, de que su cabello es más suave. Y, por ejemplo, Amanda tiene un gen que es diferente, que dice que su piel es un poquito más blanquita. Esas son las características que nos hacen diferentes entre uno y otro. Aunque somos la misma especie, tenemos características individualizantes. Gracias a esto. La combinación que nosotros tenemos con nuestros genes viene siendo la herencia que nos dejan nuestros padres. La mitad de la información genética la da nuestro papá, la otra mitad la da nuestra mamá. ¿Se acuerdan que les había comentado también que los cromosomas tenemos una diferencia entre hombre y mujer? ¿Cuál era esa diferencia? La X y la Y. Bueno, Ok, el de la mujer era XX y ya el del hombre era XY. correcto. Bueno, ahorita voy a pasar esta cadena de ADN, la vamos a transportar ahora a los 46 formas diferentes de nuestros cromosomas, ¿sale? Y nos vamos a centrar principalmente en el par 23, en el par sexual. Ahorita vamos a ver por qué se llama así. Bueno, primero que nada vamos a ver que esta es la hebra de ADN, se va enroscando, se va haciendo como si fuera una serpentina y se va comprimiendo cada vez más, se va haciendo chiquita, chiquita, chiquita. Pero como son miles y miles de veces repetidas, estas se hacen como si fueran una forma. Y la forma que adoptan después de esa repetición múltiple es la forma característica de un gen o de un cromosoma, que viene siendo la representación en base a una X. ¿Sale? Hagan de cuenta que millones y millones de cadenas de ADN que tenemos arriba vienen siendo una pequeñísima hebra, como si estuviéramos viendo en microscopio esta parte. ¿Sale? Todas esas hebras se van uniendo, se van haciendo esta forma de X, y en esta X vamos a ver como si fueran pequeños grumitos o pequeñas líneas. ¿Sale? Miles y miles de líneas corrugadas en diferentes órdenes. Algunas más grandes, algunas más chiquitas, algunas como si fueran nada más un punto, algunas tan pegadas que se ven como si fueran muchas al mismo tiempo, más gruesas, algunas que a puras penas se logran identificar, etc. ¿Sale? Bueno, estos genes, a la hora de combinarse en miles y miles de repeticiones, expresan nuestras características, nuestros tipos de enfermedades, a las enfermedades que ya tenemos una predisposición o una incidencia por parte de nuestra familia. Por ejemplo, la más común es la diabetes, ¿sale? En el caso del último par de cromosomas, el par 23, se le llama cromosoma sexual, porque en ese punto, específicamente ese par, va a transcribir la información de la especie. Recuerden que nosotros somos la especie humana, perteneciente al reino animal, ¿sale? Y el último par precisamente se utiliza para poder transmitir la información de cómo somos. Un humano se caracteriza por por unas partes específicas a diferencia de otros animales. Por ejemplo, el humano tiene la característica de andar bípedo, de tomar cosas con las manos, de tener 2 ojos, 2 oídos, 2 fosas nasales, una boca, una cabeza sobre el torso, 2 miembros superiores, 2 miembros inferiores. ¿Sale? Esas son las características generales del humano. Pero tenemos una compartición de estos genes con algunos animales y específicamente con algunos de la misma familia.
Nosotros venimos de una familia que se llama homínidos. Y vienen ahí lo que son los chimpancés, los gorilas, los bonobos y casi la mayoría de los simios. Son nuestros primos cercanos. Y no porque nosotros seamos directamente venidos de esos animalitos, sino más bien porque compartimos genéticamente la misma información. Varían un poco, claro. El número de cromosomas entre especies va a variar y es lo que también define una especie diferente. Pero tenemos mucho ADN en común. Nosotros compartimos ADN, casi el 90% de nuestro ADN, con los chimpancés. Por eso se utilizan en algunas pruebas de laboratorio para generar vacunas, para generar algunos medicamentos. ¿Sale? Ahora, estos genes, como lo dije, el XY o el XX, el último par, el par 23, genera esa pequeña especulación de por qué. Bueno, este último par lo vamos a encontrar específicamente en dos células. Lo vamos a encontrar en el óvulo, en el caso de la mujer, y en el espermatozoide, en el caso del hombre. Son las únicas células que tienen el par 23. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿No? Ok, bueno. Ahora, ¿por qué tenemos la diferenciación de XY y XX? Y antes de que expliquemos eso, quiero que me cuenten o que me platiquen ¿cuál creen que sea la característica que define el género? ¿El óvulo o el espermatozoide? ¿Cuál de las dos células tendrá esa pequeña variante entre ser un hombre o ser una mujer? El óvulo. El óvulo mantiene la cadena en X, siempre le va a representar por X, mientras que el espermatozoide puede ser X o puede ser Y, ¿correcto? Bueno, aquí su compañera Liliana ya comentó que era el espermatozoide. Ahorita vamos a explicar por qué, pero primero vamos a ver cómo se vería el gen femenino y ahorita vamos a ver el gen masculino, ¿vale? Bueno, primero que nada, el gen femenino es uno más o menos parecido así. Bueno, ¿por qué se ve de esta manera? Para empezar, la mujer tiene la capacidad en el óvulo de mantener las características específicas de la especie. Es decir, que gracias a los óvulos de una mujer, la especie humana se mantiene igual, transmitiendo de generación a generación. Seguimos siendo parte del reino animal, somos de la familia de los homínidos, somos la especie humana, tenemos 46 cromosomas, tenemos una cabeza sobre un torso, tenemos 2 ojos, 2 orejas, una boca, 2 fosas nasales, 2 miembros superiores que podemos agarrar cosas, tenemos dedos opuestos o pulgares oponibles, tenemos 2 miembros inferiores, somos bípedos, todas las características de nuestra especie se representan en esta primera X. La segunda X va a ser la transcripción de los genes entre mamá y papá. ¿Sale? La mujer en conformación de los genes completos, cuando hablamos del par 23, ¿sale? El par 23 quiere decir que la combinación final es el resultado que arrojó la mezcla entre el espermatozoide y el óvulo y se da una secuencia de replicación. Es decir, tenemos todo el contenido atómico, todo el contenido nuclear que nosotros necesitamos para poder replicar un nuevo ser. La información se repite o se vuelve a conexar. Ahora, ¿por qué es importante el par 23? Principalmente porque este va a ser diferenciado, mientras que los otros 22 pares
van a ser la misma información una y otra vez, el par 23 va a dar las características finales, va a dar la identificación personal o individualidad de cada uno de nosotros. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No. Ahora, vamos a ver por qué el gen Y es diferente. Bueno, para empezar, el gen Y no puede transmitir la cadena completa. Es decir, que está fragmentada, solamente tiene una porción diferenciada. Mientras que este cromosoma, el cromosoma base, se mantiene igual. La información genética no permite la mezcla total de estos genes y hay una variante, hay una divergente. Esa parte va a ser el cromosoma Y. Ahorita vamos a explicar por qué. Bueno, voy a pasarme de este lado para que se pueda ver un poquito más. El cromosoma Y es parecido al cromosoma X, solamente tiene una pequeñísima variación. Uno de estos, de las cromátidas, estas partes se llaman cromátidas, toda esta parte, de estas barras, no se termina de completar, queda fragmentado, queda roto. Entonces, queda de esta manera. Aparte que es mucho más pequeño todavía, ¿eh? Les voy a comentar eso. Queda así. Con esta formación, a la hora de estar fragmentado y como es más pequeño todavía que el cromosoma X, se regenera una nueva combinación genética, un nuevo código, haciendo que varias partes anatómicas y funcionales activen de otra forma. Ahora, cada una de estas, los genes que vimos anteriormente, es como si fueran un botón de su computadora. Cada uno tiene una función específica. Si se activan, es decir, si se unen, hacen una función. Si se separan, hacen otra función. Y son como botoncitos de activado, como si fueran los switches de apagado y encendido de las luces. Algunos están apagados, algunos están encendidos, algunos se mantienen encendidos, algunos se mantienen apagados. Entonces, esta representación que tenemos aquí con los cromosomas XX para el caso de la mujer y XY para el caso del hombre, van a dar las características diferenciadas. Y vamos a ver dos tipos diferentes de características, las genotípicas y las morfotípicas. ¿Sale? Cuando se habla de genotípicas, son aquellas que dan las características primarias de nuestro cuerpo. Si somos del género femenino o del género XX, vamos a ver que son características especiales. Por ejemplo, una mujer tiene mayor desarrollo de grasa corporal en las partes de los pechos, la cadera y la parte posterior de los muslos, ¿sale? A comparación del hombre, en esta parte no tenemos tanto desarrollo de grasa corporal, pero tenemos mayor desarrollo de masa muscular. Otra parte importante que se va a ver genotípicamente es que el esqueleto de la mujer es más pequeño y más delgado, más fino. El esqueleto del hombre es más denso y más pesado. ¿Sale? Esas se llaman características genotípicas, son algo que está establecido por la genética. ¿Sale? Ahora, morfotípicas. Los morfotipos o fenotipos son características que nosotros vamos a expresar. Por ejemplo, si nuestra mamá era de ojos claros, nuestro papá es de ojos un poco más oscuros, nosotros podemos tener un tipo de color de ojos parecido a alguno de los dos, ya sea colores claros o colores oscuros. Y esos son los tipos de genomas, los tipos de las combinaciones de estos genes que nos ayudan a identificarnos o a diferenciarnos. Tenemos características heredadas de nuestro papá y tenemos características heredadas de nuestra mamá. En algunas ocasiones vamos a ver características completamente seleccionadas a la mitad de nuestro cuerpo. Por ejemplo, tan solo en nuestra sonrisa, muchas veces la estructura dental, lo que son la formación de los dientes, representan por alguno de los dos padres, mientras que el tamaño y complexión de la cara o del hueso maxilar
representa a nuestro otro padre, o a nuestro, ahora en este caso a nuestra madre. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta de esto? ¿No? Ok. ¿Puedo borrar los genes? ¿Los borramos o los dejamos todavía? Bueno, vamos a dejarlos tantito porque me van a hacer falta para ahorita explicar lo que sigue. Ahora sí, ya sabemos que la diferenciación entre X y Y la da el espermatozoide. A ver, cuéntenme, ¿qué creen que tenga el espermatozoide dentro de sí? ¿Cómo es que puede transmitir esta carga de información? ¿Cómo es que se empieza el proceso de la vida? ¿Cómo se imaginan ustedes que se lleva a cabo la fecundación del óvulo? O que es el proceso de inicio de la vida. Eso ya lo han visto desde secundaria o a veces hasta desde primaria. ¿Cómo ha sido este tipo de proceso? ¿O cómo se lo han explicado ustedes? Pues el espermatozoide tiene que llegar hasta el óvulo y ya ser de los que lo penetra para después de hacer eso ya empezar a formarse uno solo y ya empezar a crecer, ¿no? ¿Correcto? Bueno, pero aquí viene algo muy interesante que vamos a mencionar ahorita en la siguiente clase, que es la de histología. Vamos a empezar a mencionar esta parte. Bueno, vamos a tomar combinación de ambas materias, como les dije la vez pasada. Y aquí viene lo interesante. El óvulo y el espermatozoide son células totalmente diferentes. El óvulo es, hagan de cuenta que si lo comparamos con algo que podemos tener a una idea general, imagínense un balón de básquetbol completamente inflado y ese sería el óvulo. A comparación de una aguja, de las agujas, las alfileres de cabeza, ese sería un espermatozoide. Se ve muy grande la diferencia de tamaños, ¿verdad? El espermatozoide es casi 10 veces más pequeño que el óvulo. Hay miles y millones de espermatozoides disponibles para poder fecundar un óvulo, pero solamente uno o a veces dos pueden entrar. Y es algo interesante porque vamos a ver que para tan solo el proceso de un embarazo no es algo tan fácil ni tan sencillo de realizar. Realmente es un milagro que nosotros estemos hoy aquí porque para que un espermatozoide llegue a un óvulo tiene que sobrevivir, haciendo la comparación con un humano, un espermatozoide, si fuera una persona de un tamaño normal, promedio, tiene que sobrevivir corriendo, o en este caso nadando, una altura del monte Everest en tan solo 1 hora. Seguido a esto, tiene que sobrevivir a miles y millones de trampas que hay disponibles para poder alcanzar el óvulo. Si es que los pocos que sobreviven a todas esas trampas llegan a rodear el óvulo no es compatible con alguno de los espermatozoides, el espermatozoide al tocar el óvulo, este muere inmediatamente. Aquellos pocos que sobreviven a esta selección natural y que sean compatibles con el óvulo, solamente tendrán la oportunidad en cuestión de minutos antes de que el óvulo se termine de endurecer y sea totalmente infértil. Estamos hablando que todo esto puede ocurrir aproximadamente en tan solo 24 horas. Y si no se logra el tiempo de fecundación en ese periodo, el óvulo y el espermatozoide mueren y son desechados a través del ciclo menstrual. ¿Sale? Ahorita vamos a explicar toda esa parte, pero vamos a ver algo muy interesante. Voy a borrar esto por el momento y ahorita les voy a explicar por qué tenemos esta diferencia entre hombre y mujer y por qué los espermatozoides son los que van a definir si somos hombre o somos mujer. ¿Sale? Voy a borrar esta parte y ahorita les explico lo demás. Bueno, primero que nada vamos a hacer la representación de las primeras células que vamos a conocer para ambas materias, para la materia de anatomía y la materia de histología.
La primera célula es un óvulo que viene conformado en tres etapas o en tres capas, ¿sale? La primera capa es como si fuera una capa con rayos, como si tuviera una aureola solar. Se va a ver más o menos de esta manera. ¿Correcto? A esta parte de afuera se le va a llamar la zona pelúcida. La parte interna se le llama manto y en la parte más interna tenemos el núcleo. ¿Sale? ¿Qué encontramos en el núcleo? En el núcleo vamos a encontrar los cromosomas, pero solamente vamos a encontrar la mitad. Vamos a encontrar 23. ¿Sale? Son 46 cromosomas en total. En el óvulo vamos a encontrar 23. Es decir, que aquí tenemos XX, 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 XX. Y así se va. Estos que estamos viendo aquí como tachitas son nuestros genes. ¿Sale? Están disponibles. Algo importante que se me había olvidado mencionarlo. Este pequeño chinito que tenemos aquí arriba, no sé si lo logran ver, es una esclusa. Es el único punto donde pueden entrar los espermatozoides. Profe, Se se ve borroso, perdón. ok, gracias. Ahorita lo vamos a poner por acá. A ver, ¿se ven mejor? ¿Se ve un poquito mejor? Sí. Correcto. Bueno, recuerden, es zona pelúcida, la que tiene como la aureola solar, la zona del manto, que es esta, o de la membrana, el núcleo y el contenido nuclear. Esta parte que tenemos aquí se llama exclusa y es el único sitio por donde pueden entrar los espermatozoides. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, chicos, bueno, antes que continuamos, esta tiene una cierta medición, tiene una altura y un diámetro. El diámetro es de 20, 200 micras.